caso. Las cuestiones sometidas al dictamen del Consejo Consultivo, que nosotros creíamos que podían ser objeto de inconstitucionalidad, son las siguientes. En primer lugar, si era procedente utilizar un procedimiento, una normativa de urgencia, como es el Real Decreto Ley, en vez de la normativa ordinaria que se utiliza para muchos de estos casos, que es el proyecto de ley que pasa por el Congreso, por las Cortes y se presentan enmiendas por los distintos grupos. El Consejo Consultivo determina que no es procedente utilizar, que cree que no es procedente utilizar este procedimiento de urgencia del Real Decreto Ley, ya que aunque es consciente que hay que rebajar, y nosotros también somos conscientes, este Gobierno es consciente, que hay que rebajar esos 24.000, casi 25.000 millones de déficit tarifario, pero que no es una cuestión sobrevenida, sino que venía ya de muchos años atrás y que se habían hecho otras medidas para rebajar también. Por lo tanto, no se justifica la urgencia y cree conveniente que tenía que haberse llevado por un proyecto de ley. El segundo cuestión que nosotros sometimos a la consideración del Consejo Consultivo fue la posibilidad que se estuviera vulnerando el principio de confianza legítima, que es un principio íntimamente ligado con el de seguridad jurídica consagrado en la Constitución, en el artículo 9.3 de nuestra Constitución. También aquí concluye el Consejo Consultivo que efectivamente se puede vulnerar este principio de confianza legítima y de seguridad jurídica, porque hay muchos promotores que ya tienen hecha su solicitud que se está tramitando en esos momentos para las energías renovables, y este Real Decreto, de una manera urgente, pues corta su perspectiva con unas inversiones que tenían hecho. Por lo tanto, considera que que es probable que se haya vulnerado el principio de seguridad jurídica. Y